Queridos amigos de la mesa de diálogos del consejero fiscal, qué gusto, qué alegría saludarles. Espero que estén muy contentos en este día jueves 5 de marzo de 2026. Aquí vamos ya hacia el inicio del tercer mes, algo que es muy importante para todos los dedicados al tema de la cultura fiscal, porque el año en donde hay que cumplir con la temporada en la que hay que cumplir con las declaraciones, empieza a apretar a todos y empieza a generar presión y desde luego que todo el mundo tenga que estar atendiendo las exigencias de este momento. Espero que le esté pasando muy bien. A nombre del contador Vicente Morales Villagrán le mando un saludo, el fundador del consejero fiscal, que siempre está con nosotros, y a su nombre y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le saludo, le doy una bienvenida muy cordial y espero que a lo largo de los próximos minutos esté usted muy atento, muy atenta y todos muy entretenidos y sobre todo estimulados por la información que vamos a recibir. Ya nuestra querida Rosita está lista para trabajar su tema y antes de recibirte, Rosita, te saludo con mucho gusto, pero quisiera pedirte por favor tu venia para anunciarles a nuestros amigos del auditorio dos cosas. Primero, que tenemos un curso, el curso del 12 de marzo, que es un curso en línea a las 10 de la mañana, Declaración Anual de Personas Morales. 12 de marzo, 10 de la mañana, en línea, expone Jesús Hernández Rodríguez, el contador Jesús Hernández Rodríguez, un miembro también ya de muchísimos años del equipo del consejero fiscal. Le voy a dar el teléfono y una dirección de correo electrónico para que ya me pida informes, se anote y siga las instrucciones para poder participar en este curso. El 55 75 90 99 91 es nuestro teléfono, 55 75 90 99 91, y tenemos una dirección de correo electrónico, consejeropagoeventos@gmail.com. Repito, consejeropagoeventos@gmail.com. Llame, escriba, pregunte y siga las instrucciones para ir al curso Declaración Anual de Personas Morales, 12 de marzo 2026, 10 de la mañana. Expositor, el contador Jesús Hernández Rodríguez. Eso es lo primero. Como siempre, al inicio de cada mes, nuestro querido Efraín Lechuga Santillán, contador público certificado, nos envía sus temas de actualidad. Los temas de actualidad de marzo van de la siguiente manera. Se acerca la primavera y mucho implica hoy en día, que algo bueno ya se espera y que la gente disfrutar ansía. Y algo que va a la deriva, pero qué barbaridad, los delitos hacia arriba y también la impunidad. Tragedias vienen y van, que hacen ya tremendos ruidos, esas guerras con Irán, Israel y Estados Unidos. Sobre los mismos aspectos, cosas que tiene la muerte, y es que el Mencho trajo efectos con eso que yace inerte. El entorno cambios tiene, todos a actuar con sapiencia, pendientes de lo que viene para actuar en consecuencia. Adelante, mis lectores, ante ambiente singular, en todos ser los mejores, la vida habrá de cambiar. Como buenos mexicanos, hacia arriba por instinto, con el futuro en las manos, ya todo será distinto. Contador público certificado Efraín Lechuga Santillán. Es todo y cuanto, querida Rosita, te saludo como siempre, encantado de saber que estás aquí, y pues por favor, te cedo los micrófonos, la tarde y lo que resta del programa es todo tuyo. Muchísimas gracias, mi queridísimo Willy. Siempre es un placer coincidir en este espacio y ver que nuestros amigos se encuentran ya conectados, ya dispuestos a acompañarnos en esta hora como todos los jueves. Y sin más, pues vamos a comenzar con este tema que creo que va a ser de mucho interés para todos los contribuyentes, que ya estamos en pleno mes de enero. Ya estamos en marzo, ya ves, Willy, apenas acabamos de comenzar el año y ya estamos en marzo. Ya. Pero como dicen por ahí, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se venza, y ya estamos en el mes de marzo. Este mes tan importante para las personas morales y la presentación de su declaración anual. Porque si bien es cierto que el plazo que está establecido en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su tercer párrafo, nos indica que tenemos 3 meses para presentar esta declaración anual de personas morales, lo cierto es que ya transcurrió enero, febrero y únicamente nos quedan los 10 que restan de marzo. Por lo cual ya estamos en cuenta regresiva y es el mes en el que usualmente, pues, aun cuando ya acabamos de decir que tenemos desde el mes de enero,
Las empresas siempre tienen este periodo de cierre, de una vez concluido el mes de diciembre, concluir con sus pendientes, ver que todo esté perfectamente bien, verificar los asuntos de nómina y hacer todos sus procesos internos para finalmente la mayoría en el mes de marzo ya aterrizan toda su situación y la plasman con el cumplimiento de esta importante obligación que es la declaración anual. Y es por ello que es importante, estamos en marzo, está el tiempo transcurriendo y prácticamente ya estamos en cuenta regresiva, como acabamos de decir. Y si bien es cierto que este plazo está establecido en el artículo 9, seguramente puede saltar la duda de nuestros amigos, oye, ¿por qué estamos en el artículo 9? Si la intención es hablar de personas morales del RECICO y que su articulado se encuentra del artículo 206 al 215, porque como vamos a ir viendo poco a poco, aun cuando nada más en este régimen, en este capítulo 12, tenemos 10 artículos, en una y otra ocasión estos mismos artículos nos terminan remitiendo a diversas disposiciones contenidas en el título 2, que sabemos que es del régimen general de las personas morales. Y es por eso vamos a ir yendo y viniendo entre el capítulo 12 del título 7, que es en donde se encuentra contenido el régimen simplificado de confianza para personas morales, y también vamos a tener que ir remitiéndonos al título 2, que es de las personas morales del régimen general. Y es por ello que ahorita ustedes ven en su pantalla que estamos ubicados en este artículo 9, en donde estamos recordando cuál es el plazo que tenemos para el cumplimiento de esta importante obligación. Y comenzando con las primeras disposiciones y teniendo en cuenta, creo que esto es muy, muy importante tener en cuenta cuáles serían las consecuencias de no presentar esta declaración anual. Y además de las multas que sabemos que están contenidas en el artículo 81 y 82, bueno, el 81 ya sabemos que es un artículo por excelencia que tiene diferentes fracciones, los cuales establece diversas infracciones a que los contribuyentes se pueden ubicar, y el artículo 82 pues ya establece la multa económica, la sanción económica que a los que hacen acreedores estos contribuyentes cuando se ubican en alguna infracción. Y tenemos que por el incumplimiento, por la falta de presentación de esta declaración anual o la presentación extemporánea, podemos llegar a una multa de hasta 50,000 pesos, lo cual desde ahí pues ya nos marca una situación de riesgo económica para todos los contribuyentes que ya en sí están seguramente, muchos de ellos están viviendo por una situación complicada entre tantas reformas que se han venido publicando y más ya si ya le sumamos también la reciente publicada reforma a la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Entonces, las empresas creo que están en un proceso de adaptación, de poder hacer efectivo y poder estar cumpliendo todas estas nuevas disposiciones que tenemos en materia laboral y no ubicarse en una situación de riesgo como para caer en la falta de presentación de esta declaración y poder ser sujetos de esta multa. Pero más allá de la multa, que ya en sí es un asunto doloroso, recordemos el famoso tema de la restricción de los certificados de sello digital. Esta situación ya venimos conviviendo con ella desde hace algunos años, está contenida en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación y recordemos que es una facultad que tiene la autoridad fiscal de restringir estos certificados de sello digital cuando los contribuyentes se ubiquen en alguno de estos supuestos que marca este artículo 17H bis. Son 14 supuestos, 14 causales. Sin embargo, enfocándonos en el tema que nos está ocupando el día de hoy, pues vayamos a la fracción 1, que es la que ustedes tienen en pantalla. Cuando la autoridad detecte que los contribuyentes no han presentado su declaración anual transcurrido un mes del vencimiento, es decir, en palabras simples, el vencimiento concluye el 31 de marzo vence el plazo, entonces tendría que transcurrir abril, pero si transcurre abril y aún así el contribuyente no ha cumplido con la presentación de su declaración anual, la autoridad
tiene la facultad de restringir temporalmente el uso de los certificados de sello digital, los cuales en palabras prácticas, en la vida práctica, pues sabemos que lo imposibilita a seguir operando orden normalmente, a seguir generando ingresos. Entonces, ya también esa es una situación de mucho riesgo que creo que no vale la pena que ningún contribuyente se ubique en esa situación. Y bueno, aunque no se trata de declaración anual, ahí mismo esta fracción nos recuerda también que cuando los contribuyentes omitan dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivamente o no, también la autoridad se encontraría posibilitada de restringir temporalmente los certificados de sello digital. Por lo cual, hasta este momento lo que hemos hecho es un pequeño recuento de las consecuencias que tendría el hecho de no presentar la declaración anual. En este caso concreto, pues estamos enfocándonos a las personas morales del régimen simplificado de confianza. Y como les comentaba, este régimen está contenido, llamó la atención desde su aparición allá en 2022, en que se incorporó en el título séptimo. Y el título séptimo, recordemos que es de los estímulos fiscales, y se incorporó en la parte final de este título el capítulo 12, que es el dirigido al régimen simplificado de confianza de personas morales, y que, como les comentaba, únicamente comprende 10 artículos del 206 al 215. Sin embargo, no nos vayamos con esta idea que son los únicos artículos que resultarían aplicables, porque de una y otra forma, diversos artículos nos van a estar remitiendo una y otra vez al título 2, por lo cual es altamente recomendable que si ustedes están involucrados en la presentación de esta declaración anual, también tengan conocimiento del contenido del título 2, que son las reglas, son las normas, son los artículos que les resultan aplicables a las personas morales del régimen general. Y haciendo un recuento yéndonos al primer párrafo del artículo 206, recordemos quiénes están obligados a tributar en este capítulo, en el reciclo personas morales, porque si bien es cierto, este capítulo, como les comentaba, apareció en 2022, conjuntamente con reciclo personas físicas. Pero recordemos que reciclo personas físicas es un régimen opcional. El régimen simplificado de confianzas para personas morales no es opcional. Es obligatorio en tanto los contribuyentes cumplan las características que nos indica este artículo 206 en su primer párrafo. Una de las características es su nivel de ingresos, que sus ingresos no excedan de 35 millones de pesos. Y otro rasgo característico es que únicamente estén constituidos por personas físicas. Recordemos que ya al final de este artículo 206 hay 5 supuestos de excepción, como aquellos miembros de sociedades cooperativas o aquellos que realicen actividades a través de fideicomisos, son las exclusiones, pero predefinidamente, si el contribuyente, persona moral, cumple con estos dos rasgos característicos que acabamos de ver y que ustedes están visualizando en pantalla, obligatoriamente van a tener que tributar o debieran ya de estar tributando en este régimen simplificado de confianza de personas morales. Ahora bien, haciendo la peculiaridad, y vamos a ver la siguiente lámina para recordar que esto que vinieron haciendo durante todos los meses de 2025, porque una peculiaridad de este régimen es que prácticamente el cálculo mensual y el cálculo anual son muy, muy, muy parecidos, por lo cual si los contribuyentes han venido cumpliendo de manera correcta a lo largo de 2025, es altamente probable que este paso final, no digo que sea fácil, o sea, lleva sus implicaciones, lleva su tiempo, lleva su conocimiento. Sin embargo, el primer gran filtro ya pasó a través de los pagos mensuales. ¿Por qué? Porque por acá, para determinar el impuesto sobre la renta de cada uno de los meses del ejercicio 2025, debieron de haber pasado todo este filtro en cuanto a qué se consideraba ingreso acumulable o deducción autorizada, cuánto fue la PTU que pagaron y que estuvo debidamente timbrada, las pérdidas fiscales cuantificadas y aplicadas en su momento, y en función de ello, pues tuvieron que determinar la base y pagar el impuesto sobre la renta que equivale al 30%, una vez ya que se obtiene la base para el pago.
En lo cual nosotros hagamos un ejercicio de memoria de cómo hicimos estos pagos mensuales. Recuerden que tiene un efecto acumulativo, es decir, de hecho, si siguen en el régimen simplificado de confianza en 2026, pues ya presentaron su pago, su primer pago, el de enero, están preparando el segundo pago, el de febrero, y la mecánica es tener un efecto acumulativo. Es decir, de enero ya tenemos las cifras, sumamos las de febrero, tiene un efecto acumulativo y sobre esa nueva base es que se va actualizando mes con mes. De manera tal que para efectos prácticos, si nosotros y numéricamente hablando, prácticamente debieron de haber pagado el impuesto, de estar muy cercanos al impuesto sobre la renta que se va a determinar en el ejercicio, si no es que van a quedar un efecto neutral, es decir, tablas, como coloquialmente nosotros decimos. Entonces, habiendo pasado ese filtro, y recordemos cuál es la mecánica en los pagos mensuales. Nosotros, y desde que la autoridad definió o estableció que a través de su nueva plataforma se precargaran muchos comprobantes y se sugirieran como deducciones, nosotros tenemos que hacer, los conocedores de la materia fiscal, pues tenemos que hacer un proceso de conciliación, porque recordemos también que para efecto de la precarga, la autoridad sigue cierto, pero no necesariamente esos filtros coinciden con la realidad, porque por ejemplo, precarga los comprobantes que estén pagados con un medio identificable, es decir, diferente al efectivo. Pero eso no significa que nosotros, conforme al artículo 27, pasemos los propios filtros y si cumple con las características de haber sido un gasto menor a 2,000 pesos, aun cuando se hubiera pagado en efectivo, podría resultar susceptible de deducción. Así que internamente cada contribuyente ya debió de haber pasado esos filtros mes a mes, ya debió de haber hecho sus conciliaciones mes a mes y generalmente pues partimos de lo que está precargado y en fin, nuestra conciliación nos debe de llevar a lo que el contribuyente tiene registrado en contabilidad, porque llevar la contabilidad es otra de las obligaciones que tienen los contribuyentes de este régimen, y tal es así que este año nuevamente, dentro del formato de la declaración anual, la autoridad pide que plasmemos las cifras de los estados de situación financiera, y en unas láminas más adelante vamos a comentar más al respecto. Pero hasta este momento, pues esta es la mecánica general que estos contribuyentes han venido utilizando en cada uno de los meses del ejercicio 2025. Ahora, avanzando un poco más, pues vamos a hacer un breve recordatorio, porque como les comentaba, si bien es cierto que solamente son 2 artículos en este capítulo, hay 2 artículos en específico, el 212 y el 213, que de una y otra manera nos están remitiendo al título 2, que, insisto, ya es el de las personas morales del régimen general. Y nos indica que para efecto de determinar tanto el impuesto sobre la renta del ejercicio como la PTU, nos debemos de remitir al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y con esto yo creo que ya se aclara porque partimos con la lámina inicial del plazo que comentamos y que está establecido en el artículo 9. Es justamente por eso, porque el artículo 212 nos remitió a este artículo 9 para el cumplimiento de la presentación de la declaración anual y para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio. A otras más de las disposiciones a las cuales nos remite es a todo el capítulo quinto. El capítulo quinto sabemos que es el capítulo de las pérdidas. Y aquí hay que estar muy, muy al pendiente, queridos amigos, porque en este asunto de las pérdidas fiscales, recordemos que hay plazos perfectamente establecidos para poder aplicar las pérdidas. Tenemos un plazo y en específico el artículo 57 es de fundamental interés e importancia para que nosotros no perdamos de vista su contenido. ¿Por qué? En años anteriores hay que ir explorando, aun cuando no tengamos todos los papeles de trabajo listos para empezar, para iniciar o para concluir la declaración anual que ustedes estén preparando. Es muy importante ingresar al portal del SAT para ver cuál es la información y cómo está fluyendo el caso concreto del contribuyente por el cual estamos preparando la declaración.
¿Y por qué lo comento? Recordemos que en años pasados algunos contribuyentes tuvieron el problema de que no se les habilitaba el renglón de las pérdidas. ¿Y cuál sería la consecuencia de ello? En el mejor de los casos, ya el contribuyente diría, bueno, ya si no se puede, pues lo haremos en el año siguiente. Pero no es tan fácil porque recordemos que el artículo 57 establece que cuando no se aplique una pérdida que sí se pudo haber aplicado en el ejercicio, es decir, que sí había utilidad fiscal contra que aplicarla, no se pierde el derecho hasta ese importe. Entonces es por ello muy conveniente que ustedes sondeen cómo es el caso, cómo está el caso concreto de la declaración del contribuyente en cuestión para ver si no tienen ese problema, porque una de las situaciones que estuvimos observando en este 2026 es que a nivel de pagos mensuales, en algunos casos, en algunos contribuyentes, no se estaba habilitando el renglón de las pérdidas. Y ahí fue un problema que, bueno, de una u otra manera cada contribuyente buscó solventarlo, pero a nivel de declaración anual tiene la consecuencia que les acabo de comentar. Y también este artículo 57, ya para terminar, recordemos que tiene la mecánica de la actualización de las pérdidas de ejercicios pasados y que ya lo conocemos, que la primera actualización hay que llevarlo a diciembre y ya para aplicarlo en el ejercicio correspondiente, pues tiene una segunda actualización para llevarla al mes de junio y ya una vez actualizado, este es el importe que puede restarse a la utilidad fiscal que se esté determinando en el ejercicio en cuestión. Ahora bien, en cuestión de dividendos, dado que estos 10 artículos no contienen regulación específica para los accionistas de este tipo de personas morales, pues nos remiten al 140, que es el que nosotros ya conocemos. Por lo cual, como les comentaba, siempre para preparar una declaración anual del reciclo persona moral, debemos de conocer la regulación de las personas morales del régimen general. Y bueno, ya para en la parte final que ustedes están viendo, que no, que es el artículo 213, para eso nos pasamos directamente a la siguiente lámina, porque es muy interesante ver cómo este artículo 213 nos indica que estas personas, estos contribuyentes, además, que esto es muy, muy importante visualizarlo, además de las otras obligaciones que estén establecidas en cualquier artículo o en cualquier disposición fiscal, deben de cumplir las obligaciones del capítulo 9 del título 2. Y el capítulo 9, recuerden que es un capítulo muy amplio, muy interesante, y vean aquí nuevamente se hace importante el conocer cómo funciona el título 2 para poder llevar a cabo con éxito la declaración de un reciclo persona moral. Entonces, aquí únicamente vale la pena en este momento remitirnos al artículo 76, que es está dentro de este capítulo 9 al cual nos está remitiendo este artículo 213, y es ahí donde nos indica que es una obligación el presentar la declaración anual. Entonces, más que claro, creo que ya no puede ser. Tanto el artículo 213, tanto el artículo 9, nos están diciendo, nos están llevando al hecho de que es una obligación que deben de cumplir estos contribuyentes. Ahora bien, yéndonos directamente y tal como Charlie ya nos puso la pantalla del artículo 76, pues vamos a hacer un recuento. ¿Qué tiene este artículo 76 en su fracción quinta? Nos está diciendo que estos contribuyentes deben de presentar su declaración anual, en la cual van a determinar tanto la utilidad fiscal, el resultado fiscal, y van a definir el monto de la PTU que va a ser distribuido a los trabajadores, pues ya clásicamente en el mes de mayo. Entonces, creo que hasta este momento queda perfectamente claro que es una obligación fundamental para estos contribuyentes el cumplimiento de la presentación de su declaración anual, la determinación de la utilidad, del resultado fiscal y, en consecuencia, del impuesto sobre la renta anual. Y entonces, pues vamos a ver esta siguiente lámina en el cual vamos a repasar, y si traemos a nuestra memoria también lo que acabamos de ver en láminas que precedieron respecto del cálculo mensual, se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, vamos a recordar que prácticamente es la misma mecánica.
De los ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas. Estas cumplen tanto los ingresos como las deducciones comparten la peculiaridad de que deben de ser efectivamente cobrados y las deducciones efectivamente pagadas. Es por eso que en términos coloquiales también se le conoce a este régimen como flujo de efectivo. Alguien más dice, no es flujo de efectivo, es de efectivo cobro, como sea, pero creo que a nuestra mente nos llega la idea de que una peculiaridad, un rasgo característico de este régimen es el flujo de efectivo. Es decir, tanto que yo cobre como que si estoy pretendiendo realizar una deducción, esta deducción esté efectivamente pagada. De esa diferencia, pues le podemos restar la PTU pagada en el ejercicio. Esa que ya también lo pudimos haber deducido a nivel de pago mensual, aquí a nivel anual, pues igualmente se resta. Determinamos la utilidad fiscal. Recordemos, esto es muy interesante para empatar con lo que acabamos de ver en la lámina anterior del 76 fracción quinta, en donde nos obliga a determinar tanto la utilidad fiscal como el resultado fiscal y el impuesto sobre la renta y la PTU, porque hasta después de restarle la PTU, a ese renglón se le conoce como utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal se le resta la pérdida fiscal, que ya vimos algunos puntos finos que no hay que perder de vista, y el resultado fiscal se determina una vez que restamos la pérdida. Un rasgo característico del resultado fiscal es de que es cero o es positivo, porque las pérdidas se restan hasta el monto de la utilidad fiscal, por lo cual un resultado fiscal nunca puede ser negativo. Cuando la utilidad fiscal resultare negativo, entonces ahí se llama pérdida fiscal. Pero hablando de resultado fiscal, como únicamente es hasta el monto de la utilidad, únicamente puede ser positivo o cero. Y entonces de ahí el resultado fiscal finalmente le aplicamos la tasa del 30% y determinamos el impuesto sobre la renta del ejercicio, al cual podemos restarle todos los pagos mensuales que hemos venido realizando durante el mismo. Es altamente probable y suele suceder, dado el efecto acumulativo que ya comentamos, de mes a mes ir acumulando tanto ingresos como deducciones, establecer la base, que finalmente es sobre la cual se ha venido pagando el impuesto sobre la renta. Si clásicamente, si por alguna situación el mes de diciembre sus deducciones superaron con mucho a los ingresos, pues es altamente, más bien dicho, es un hecho que vamos a determinar una pérdida. Pero hay que ver, no hay, como siempre hemos compartido, no hay fórmulas generales. Bueno, esta es una fórmula general, pero en la vida real, pues hay que ser muy observadores de la situación concreta de cada uno de los contribuyentes para saber, para determinar correctamente la contribución que le corresponda. Ahora, vamos a hacer un recorrido general de este articulado para ir recordando puntos de interés y que no se nos vayan a escapar ya cuando estamos aterrizando, cuando estamos cerrando el ejercicio a través de una declaración anual. Para ello, pues vamos a recordar qué es un ingreso acumulable para estos contribuyentes. Como ya les comentaba, y aquí ustedes pueden observar el contraste entre lo que es el régimen general y el contribuyente del reciclo, en su artículo 207 nos deja perfectamente claro que los ingresos se consideran acumulables hasta el momento en que efectivamente sean percibidos, lo cual marca un contraste interesante si nos vamos al artículo 17 y es como vienen tributando los contribuyentes del régimen general. Recordemos que en el artículo 17 existen diferentes supuestos en los cuales los contribuyentes deben de acumular a sus ingresos y no necesariamente deben de estar cobrados. Por eso les comentaba que un rasgo característico del reciclo es que para tener que acumularlos, el principal requisito que deben de cumplir los ingresos es que estén efectivamente cobrados, a diferencia de los del régimen general, que recuerden que con el simple hecho de expedir el comprobante o de enviar o entregar materialmente el bien o cuando se dé cualquiera de los supuestos que establece el artículo 17, pues en este momento ya se convierte en acumulable.
Este es una gran ventaja si lo vemos desde el punto de vista financiero para estos contribuyentes, dado que no tienen, si ya están acumulando, es porque efectivamente ya lo cobraron. Y si ya lo cobraron, pues se podría pensar pues que tienen el flujo correspondiente para realizar el pago del impuesto correspondiente también. Dentro de esta acumulación, en el momento en que estamos realizando la declaración anual, es como no es distante de que los contribuyentes se den cuenta de que pudieron haber existido algunos errores y tengan que corregirlos y tengan que quizá sustituir comprobantes o tengan que cancelar algunos que tal vez se les fueron duplicados o que creían cancelados y que finalmente se dieron cuenta de que quedaron en el limbo y que no quedaron cancelados. Para ello, vamos a recordar lo que nos establecía la regla 27146 de la Resolución Miscelánea 2025. Recordemos que desde la reforma de 2022, en el cual se acortó, o más bien dicho, se delimitó la fecha en que un contribuyente podía cancelar sus comprobantes de ingreso y que esto se quedó plasmado en el párrafo cuarto del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. La autoridad se dio a la tarea de que a través de reglas de resolución misceláneas flexibilizara esta situación, porque ¿cuál es el escenario que teníamos hasta el año pasado? Ya este 2026 tuvo sus reformas, ahorita las comentamos, pero hasta el año pasado, la situación contenida en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en su cuarto párrafo, nos establecía que los comprobantes solo podrían cancelarse en el ejercicio en que hubieran sido expedidos. Por lo cual, y teniendo en cuenta que durante que hubo muchos comentarios y muchas situaciones que derivaron de esta reforma, insisto, de 2022, la autoridad se dio a la tarea de publicar año con año una regla equivalente a la que ustedes están viendo en pantalla, en el cual se flexibilizaba esta disposición y se permitía que los contribuyentes pudieran hacer cancelaciones de comprobantes de ingresos a más tardar el último día del mes en el cual se debiera de presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Estamos hablando en este caso a más tardar el 31 de marzo de cada año. Sin embargo, si ustedes hoy en día ven su resolución miscelánea y no encuentran esta regla o su equivalente, es justo porque, como les comentaba, se reformó este artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para este ejercicio 2026 y todo derivado de un amparo en revisión que lo podemos identificar con el número 819 diagonal 2023, en el cual se declaró inconstitucional este cuarto párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Y ya estamos en la siguiente lámina para poder ver el contraste. El texto que tenemos vigente es el que ustedes ven del lado derecho, en el cual si vemos el texto para no leerlo, pero ya ustedes pueden hacer una captura de pantalla, pues simplemente el texto se homologa a lo que ya venía publicándose a través de resolución miscelánea. Dicho en palabras sencillas, ¿qué significa toda esta reforma y la desaparición de esta regla de la resolución miscelánea? Que ya hoy en día, a través en el propio 29A del Código Fiscal de la Federación, se da la posibilidad para que los contribuyentes puedan cancelar sus comprobantes fiscales a más tardar en el vencimiento de la presentación de la declaración anual. Simplemente se elevó de jerarquía, pasó de resolución miscelánea a Código Fiscal de la Federación, y con ello se empató o se trató de empatar la resolución de este amparo en revisión que les comentaba, en el cual se declaró inconstitucional este cuarto párrafo. Y por obvias razones, dado que ya estaba declarado inconstitucional, pues se dejó el margen más abierto, porque dentro de la exposición de motivos, pues se leía que no se podía negar el derecho a los contribuyentes de hacer las correcciones necesarias hasta el momento en que ya quedara como definitivo cerrado su ejercicio, y este momento es cuando concluye la declaración anual, el vencimiento, el plazo para la presentación de la declaración anual. Y bueno, ¿y qué pasaría? O sea, y ustedes dirán, bueno, es que tal vez yo me estoy retrasando un poquito y no me di cuenta y tal vez no lo pude cancelar en esa fecha. ¿Cuál sería la consecuencia?
No es que resulte imposible. Técnicamente, si ustedes cancelan un comprobante, tal vez no en un mes de marzo, quizá porque el tiempo se les agotó, porque no alcanzaron a cerrar bien el ejercicio o por cualquier situación, pues sí lo podrían cancelar con posterioridad. Sin embargo, recordemos que está catalogado como una infracción. Cuando el contribuyente no lo cancele dentro del plazo que acabamos de ver, está contemplada como una infracción en el artículo 81, fracción 46 del Código Fiscal de la Federación. Y al establecerse como infracción, tiene su correlativa multa, la cual está establecida en el artículo 82, fracción 42 del Código Fiscal de la Federación. Es por eso que les comentaba, el 81 contiene un listado de infracciones y el 82 contiene ya la sanción económica conocida como multa para cuando un contribuyente se ubique o cometa alguna infracción. ¿Y cuál sería el resultado? Pues que la autoridad podría multarlos con el equivalente del 5 al 10% del monto de cada comprobante fiscal que se estuviera cancelando fuera de tiempo. Es por ello que es muy importante y eso aplica para cualquier contribuyente. Ahorita estamos enfocándonos a un reciclo persona moral, pero igualmente resultaría aplicable para una persona física, para una persona moral, que cancelara esta multa, me estoy refiriendo, esta multa, que cancelara sus comprobantes fuera del plazo establecido. Entonces, es muy importante no dejar, ya sabemos que estamos muy, muy saturados de muchas actividades y que estamos ya en cuenta regresiva y que no sé ustedes, pero igual compártanme su punto de vista, ese comentario de que los colegas dejamos todo para la última hora, no es porque sea un pasatiempo dejarlo a última hora, porque nos guste la adrenalina, es que en realidad hoy más que nunca creo que nuestra profesión está llena, llena, llena de actividades, de situaciones que de manera responsable los colegas vienen realizando, pues para tener un panorama más desahogado, estar cumpliendo cabalmente con todas las normas que han venido publicándose y más en tiempos recientes y toda la información que hay que mandar y toda la contabilidad electrónica, las declaraciones informativas. Bueno, los contribuyentes de reciclo afortunadamente están relevados del envío de la DIOT, pero los contribuyentes del régimen general, personas morales, tienen que seguirle enviando y muchas situaciones que los avisos de modificación de salario, que la declaración de grado de riesgo, es decir, nuestra gama de actividades es tan amplia que prácticamente pues vamos al día y buscamos optimizar nuestro tiempo. Entonces esa frase creo que es medio injusta, no sé ustedes qué piensen, queridos colegas, en que dejamos todo a última hora. Más bien, procuramos hacerlo lo más temprano posible, pero de una u otra manera el tiempo es limitado. El día nada más tiene 24 horas y pues uno tiene la mala costumbre de dormir aunque sea un par de horas al día. Entonces ya ustedes me retroalimentarán, me harán saber sus comentarios. Y aprovechando de que los invito a hacer sus comentarios, pues vamos a ver qué nos comentan nuestros amigos ya en el chat, en vivo. Marisol. Si el SAT no cambió a una persona moral en reciclo, ¿lo tendría que cambiar uno? Mi querida Marisol, esa pregunta es muy importante porque fíjate que la obligación, todos los movimientos, la actualización de nuestro régimen, del régimen en el cual un contribuyente tributa, es obligación del contribuyente. Por lo cual, el SAT sí tiene la facultad, es una de sus facultades, y encuentra que así como a los contribuyentes de reciclo los estuvo reclasificando hace 2 años, igual tiene esa facultad con cualquier otro contribuyente en lo que tenga elementos suficientes de determinar que no está tributando en el régimen en que debería. Sin embargo, esta obligación primaria es para el contribuyente, por lo cual esta persona moral, si cumple con las características de ser un contribuyente de reciclo, ella era la obligada a presentar el movimiento de actualización de obligaciones. Habría que ver cuál fue su situación en 2025 o no sé si se trate de una situación en 2026. Pero, insisto, la obligación primaria es del contribuyente. Ya si en algún momento la autoridad detecta que está en un régimen que no le corresponde y tal vez aplicando también beneficios que no le corresponden, entonces sí podría reclasificar.
José Antonio Ramírez Tinoco. Hola, José Antonio Ramírez. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por tus saludos. Y Rosa Isela también se comunica y nos dice, buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de saludarnos. Son ustedes unas personas muy finas y les agradecemos su presencia aquí en este espacio. Y bueno, invitándolos a seguir escuchando y a enviarnos cualquier duda, cualquier comentario, vamos a seguir al pendiente. Y bueno, ya vimos un rasgo característico respecto de lo que son los ingresos y si tenemos que cancelar algún comprobante, ya hicimos un recordatorio de la mecánica. Vámonos con las deducciones, porque prácticamente todo lo que cobremos pasa por el filtro de acumulable, es decir, lo tenemos que acumular. Yo antes de empezar con las deducciones, para que no se me olvide, porque es algo que no lo comentamos cuando estábamos viendo los ingresos acumulables, mucha gente todavía se sigue preguntando, oye, ¿a estos contribuyentes les aplica o les corresponde determinar ganancia cambiaria o ajuste anual por inflación? Vean, remítanse al artículo 207, que es el artículo en el cual se establece todos los ingresos que se consideran acumulables y en ningún momento nos indica que existan o que deban de determinar el ajuste anual por inflación. Por lo cual es una de las ventajas, una de las bondades que tiene este régimen. Y la otra situación de la ganancia cambiaria, al estarse acumulando los ingresos al efectivo cobro, significa que no sufren este efecto de ganancia o pérdida cambiaria, porque recordemos que este concepto pues se origina por el por el cambio de valor de la moneda en el transcurso del tiempo, desde la fecha en que se emite el comprobante hasta la fecha en que se paga. Pero como aquí los contribuyentes están acumulando el efectivo cobro, pues entonces no existe este tiempo que dé margen a determinar la ganancia cambiaria. Bueno, una vez que recordé esto que era muy importante precisar para efecto de los ingresos acumulables, entonces sí ya estamos en las deducciones autorizadas. Y en las deducciones autorizadas, igualmente, ustedes ven este comparativo entre lo que es un régimen general contra un reciclo. Vemos en qué capítulo se encuentra uno y en el otro. Y como les digo, o sea, prácticamente son 10 artículos que se encuentran en en el capítulo 11 del reciclo. Pues existe el artículo 208, el cual tiene 7 fracciones, es un listado limitativo de lo que se puede considerar como deducción para un contribuyente de este régimen. Una de las características del 208, si nos vamos a la fracción segunda, nos indica que para estos contribuyentes es deducible la adquisición de mercancía y materia prima. ¿Esto qué significa? En palabras sencillas, significa que no aplican todo el procedimiento de la determinación del costo de lo vendido. Y he dicho, sea de paso, todos los contadores, todos los que tenemos el título de contador público, sabemos de licenciatura en contaduría pública, sabemos todo lo complicado, todos los retos que es la determinación de costos de venta. No por nada llevamos varios semestres de costo de ventas y a algunos compañeros les resultaba muy complicado. Y aquí les comparto una anécdota personal. Mi trabajo de titulación lo hice sobre el tema de costo de ventas. No obstante que yo prácticamente ya tenía el título, nada más era un trámite de protocolo por soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, por el promedio, los que teníamos promedios altos, pues estamos prácticamente titulados, pues porque ya habíamos demostrado nuestras capacidades académicas. Y me tocó de una generación de gente bastante lista, bastante astuta. Entonces, pues prácticamente yo era un trabajo sencillo como simple protocolo, insisto, para presentarlo, pero aún así elegí hacerlo sobre el costo de ventas, porque fue una materia sumamente apasionante para mí, no nos dejaba aburrir, vaya. O si nos aburríamos, si nos distraíamos, podíamos cometer un error. Y más que estábamos hablando de aquellos años en los cuales no existían las computadoras y los exámenes, lo máximo que podíamos tener era nuestra calculadora y todo esto. Y aprovecho para mandarle a mi maestro de costos, que si no mal recuerdo, Alfonso Esparza Partida. Si alguien nos escucha o alguien lo conoce, dele los saludos de mi parte, que lo recuerdo con mucho afecto porque fue un gran maestro de costo de ventas.
Entonces, este comentario lo intercalé por el asunto y la bondad que tienen los contribuyentes del reciclo de no estar aplicando todo el control, todo el reto, todo el desgaste de tiempo y de muchas otras cosas de personal para la determinación del costo de ventas. Y insisto, solamente los que hemos pasado por con estas materias y en la vida práctica lo han llevado a cabo, sabemos toda la complejidad que significa determinar el costo de ventas. Por lo cual, entonces, insisto, los contribuyentes del reciclo no tienen que aplicar el costo de ventas y pueden deducir lo que hasta hace muchos años pues era el común para todos los contribuyentes. Son las compras, como comúnmente le llamábamos para no meternos en complicación. Entonces, esa es una de las grandes peculiaridades de este régimen y que contrastan con el régimen general. Para las inversiones, el artículo 209 prácticamente nos remite a aplicar todas las reglas de deducción de inversiones que tiene el título 2. Y es por eso que les digo que, aunque sea un artículo, remitirnos a toda una sección de las inversiones, de la sección 2, del título 2, no, es sección 2 que es de las inversiones, del capítulo 2 que es de las deducciones, del título 2 del régimen general. Entonces, imagínense, para conocer toda esta sección 2 pues no únicamente para el tema de las inversiones. Bueno, ahí no hay gran diferencia. Sí hay diferencia en cuanto a porcentajes. Hay porcentajes benéficos para contribuyentes del reciclo con respecto del régimen general. Pero a estas alturas, pues esto ya lo vinieron haciendo mes a mes, únicamente estamos haciendo una recapitulación por si ustedes no sabían o se les había pasado de que existen porcentajes benéficos de deducción de inversiones para este régimen, denle una revisada y puede ser que si no lo aplicaron a nivel mensual, no significa que no lo puedan aplicar a nivel anual. Ahora, en este comparativo del artículo 210, nos dice que para efecto de las deducciones, pues también, ¿qué creen? Pues nos remite al artículo 27, que sabemos que el artículo 27 es un artículo muy amplio y creo que es altamente conocido, no tenemos por qué preocuparnos, lo venimos utilizando desde hace muchísimos años, en donde viene el listado de los requisitos de las deducciones. Y entonces, si se dan cuenta, en estos tres artículos prácticamente nos remitió a que apliquemos las disposiciones para deducirlo en los términos del título segundo. Y es por ello que, insisto, es muy rico, es muy enriquecedor el estar elaborando una declaración anual. Ahora, sobre el tema de las deducciones, pues un rubro súper importante es el concepto de no. Y el concepto de nómina, recordemos que acabamos de concluir un plazo que se le dio a los contribuyentes para que en caso de que encontraran algún error en sus comprobantes de nómina, pues pudieran corregirlos a más tardar el 28 de febrero. Este plazo ya concluyó. Y vean aquí el contraste. Para cancelar o corregir un comprobante de ingresos nos da hasta finales de marzo. Para los comprobantes de nómina nos da un plazo menor. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Pues también visualizando el hecho de que en abril, o sea, terminando con marzo, empezamos abril con declaraciones de personas físicas, pues resulta que la autoridad pues también tiene que empezar a precargar esta información para que puedan los contribuyentes estar ya listos y con el contenido de su información actualizada, pues empezando abril. Y es por eso que quizá dan este margen. Y además, recordando que una vez corregido estos comprobantes, hay un periodo de espera de actualización de la precarga de información. ¿Qué quiere decir? Que en el apartado de la declaración anual de las personas morales, de todos, reciclo y no reciclo, ¿no? Del título general, del título 2, pues vamos a tener, si realizaron ustedes alguna corrección el 28 de febrero, que fue sábado, pues hay que verificar que efectivamente esté precargada correctamente la información si es que ya están preparando la declaración anual, porque, insisto, hay un periodo de espera.
Aun cuando se nos dice que debemos de esperar mínimo 72 horas, la realidad es que tarda un poquito más en actualizarse. Y en el peor de los casos me han comentado que tarda muchísimo más de las 72 horas. Por eso es muy importante tener en cuenta que si realizaron este proceso, verifiquen que la precarga que tenga estos datos en su declaración anual coincidan con la realidad. Esperen, afortunadamente no estamos ya con el tiempo súper encima, o sea, sí, ya estamos en cuenta regresiva, pero todavía tenemos varios días para verificar y esperar que efectivamente esté bien cargada la información y no tener que presentar una declaración complementaria por habernos dado cuenta después de que no se precargó correctamente la información. Ahora, otro punto súper importante con respecto de deducciones en general, que es que el artículo 208 también nos recuerda que para pasar este filtro de lo que es deducible y no deducible, debemos irnos al artículo 28. Y sabemos que el artículo 28 es el artículo por excelencia que tiene un listado muy gigantesco de todos aquellos conceptos que se consideran no deducibles. Y dentro de ellos, ya que estamos hablando de nómina, vamos a ver lo que nos dice la fracción 30 de este artículo 28. Este es un filtro, insisto, que ya debimos de haber pasado en nuestros pagos mensuales. Sin embargo, pues si no lo hicieron, nunca es tarde para voltear y ver si ya pasaron este filtro. Recordemos que desde hace ya algunos años, por el tema de la previsión social y para regular que no estuvieran disfrazándose conceptos, pues estableció el hecho de verificar año con año que las prestaciones que se le estén otorgando a los trabajadores, pues no disminuyen, dado todas las reformas que han venido surgiendo, pues que no se vayan disminuyendo, sobre todo por esta regulación. Entonces, desde hace algunos años hemos tenido que pasar este filtro para determinar si los conceptos de prestaciones exentas que se le den a los trabajadores se van a poder deducir al 53 o al 47%. Y más allá de recordar lo mucho que se ha platicado y lo mucho que se sigue cuestionando esta disposición, porque finalmente son prestaciones que el empleador tiene la obligación de pagarle a sus trabajadores, no se entiende muy bien por qué se les redujo la posibilidad de deducirlo. Tomemos como ejemplo el aguinaldo y la prima vacacional, dos conceptos obligatorios conforme a la Ley Federal del Trabajo y que sí o sí tienen una parte exenta porque el artículo 93 nos establece que tiene que 30 días de UMAS y 15 días para la prima vacacional de exentos. Entonces, mínimamente, aunque no otorguen otro tipo de prestaciones, mínimamente que otorguen las de ley, aguinaldo y prima vacacional, van a tener que pasar este filtro, porque por estos conceptos parcialmente tienen esta exención. Para aguinaldo, recuerden que fueron 3.394 y para prima vacacional alrededor de 1.697. Entonces ya van a tener que sumar, van a tener que concentrar a nivel anual para saber si le pasan el filtro del 53 o del 47, es decir, cuánto van a poder deducir. Y para ello existe una regla de resolución miscelánea que es la 33129 en la cual nos da todo el procedimiento para determinar si el empleador bajó o no las prestaciones. Y aunque ustedes dirían, bueno, pues siguen manteniéndose las mismas, pero hay que demostrarlo de manera numérica en alcance a esta regla que ustedes están viendo. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues van a determinar la proporción para 2025, la van a comparar en términos porcentuales, no en pesos y centavos, sino en términos porcentuales, la de 2025, la de 2024, y van a compararlas. Si la proporción de 2025 es mayor que la de 2024, pues significa que no se disminuyó las prestaciones y en consecuencia estos conceptos de exentos van a poder deducirse al 53%. En caso contrario, pues únicamente podrían deducir el 47% que nos establece la fracción 30 del artículo 28. No se les olviden, queridos amigos, pasar este filtro y además la propia declaración nos lleva para que nosotros hagamos este procedimiento.
para determinar cuáles son los conceptos que debemos de reunir, de sumar para determinar esas proporciones. Esta misma regla nos da un listado, vean aquí qué listado tan grande de 27 fracciones, no se les olvide echarle un ojito. Insisto, si ustedes tienen nada más las prestaciones de ley, pues va a ser más sencillo, pero si la empresa en la cual estén trabajando tiene algún tipo de estas prestaciones de previsión social, es necesario remitirnos a ellas para determinar esta famosa proporción y en función de ella ver si pueden deducir el 53%. Y ya en términos, si ya les ganó el tiempo y ya no saben y ya no pueden correr de todo este protocolo, este filtro, esta proporción, pues entonces tendrían que aplicar de manera estricta lo que nos dice la fracción 30 en la fracción del artículo 28 y únicamente podrían deducir el 47% de estos conceptos. Ahora, ya vamos, ay, qué rápido se nos está pasando el tiempo. Lo que ustedes están viendo en su pantalla, el texto del artículo 210 es sumamente importante porque desde la existencia de los comprobantes electrónicos, nosotros sabemos que pues prácticamente pues los debemos de tener a más tardar en el cierre del ejercicio. No es que uno pueda emitir el día de hoy un comprobante con fecha 31 de diciembre. Entonces la realidad ya va mucho más allá de lo que nosotros conocíamos del 27 fracción tercera, que nos dice que los comprobantes deben de obtenerse a más tardar el día en que el contribuyente deba de presentar su declaración anual en este caso. Eh, es muy importante, aquí verifíquenlo porque he visto que se les escapa esta disposición. Para estos contribuyentes es altamente importante, fundamental y requisito básico para poder llevarla a cabo la deducción, que el comprobante fiscal, tanto la fecha de pago como la fecha del comprobante fiscal, coincidan al periodo de pago. Nosotros hemos venido viendo que, bueno, esto ya lo debimos de haber hecho en cada uno de los meses de 2025, pero esto aplica a 2025, 2026 y durante todo el tiempo en que estén en este régimen. ¿Qué significa? Pongamos la de las telefónicas. Emiten su comprobante por allá del 25 de cada mes y les dan como fecha de pago el 7 del mes siguiente. Entonces, el comprobante, vamos a poner que lo expidió con fecha 27 de febrero, 27 de febrero, y le dan fecha de pago 7 de marzo. Y el contribuyente, bueno, pues lo paga el 7 de marzo, pero el comprobante quedó con fecha de febrero. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que no están empatando la fecha de expedición del comprobante con la fecha de pago. Es muy importante, vean las precargas que hace la autoridad y muchas veces, algunas veces se origina por esta discrepancia. Y ustedes en su conciliación quizá ya lo han detectado, quizá si no es en la conciliación no lo han detectado, pero es muy importante empatar para no tener ningún problema la fecha del comprobante con la fecha de pago. Esto no se les olvide de aquí en adelante si es que no lo han venido observando y vean cómo estuvo su situación en 2025. Y yo creo que ya para ir concluyendo, vamos a recordar lo que nos dice el artículo 54 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Uno de los requisitos básicos de que nos establece el 27, y recordemos que ya nos remitieron al 27, o sea, las disposiciones del reciclo nos remitieron al 27. En específico, la fracción 18 nos indica que para poder efectuar una deducción que haya implicado una retención, pues una condición fundamental para poder deducir este gasto es que las retenciones se hayan realizado en los plazos que para efecto establezcan las disposiciones fiscales. Es decir, pues inmediatamente al mes siguiente, más tardar el 17. Entonces, hablándose y habla de retenciones de cualquier tipo de retención y en particular de las retenciones de IVA, de esos dos. Entonces, estamos hablando de cualquier retención prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ustedes en esta revisión ya de cierre, porque por eso se llama cierre, para revisar todo aquello que haya podido escaparse durante el ejercicio y poder aterrizarlo en una declaración anual? Si se dan cuenta que registraron mal, que quizá les hizo falta hacer algún entero o tal vez por falta de recursos no pudieron llevar a cabo el entero de esas retenciones, están todavía a tiempo para poder deducir el gasto. Porque, insisto,
El requisito básico es que se hubiera realizado dentro de los plazos que nos marcan las leyes. Sin embargo, dado que estamos en el cierre, este artículo del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta da la posibilidad que si estas retenciones se realizan a más tardar en la fecha en que deba de presentarse la declaración del ejercicio, entonces, y siempre y cuando pues, se hubieran cumplido los otros requisitos, entonces pueden solventar este requisito, no importa que el entero sea extemporáneo, pueden deducir estos pagos realizados. Entonces, vamos ya nada más a verificar, vamos a ir a ver qué es lo que tenemos en el portal del SAT. Hoy en día, para hacer las declaraciones, el ambiente es exactamente el mismo que el año pasado. Ustedes ven ahí, nos vamos a ir al punto 5, declarar y declaración anual. Si avanzamos, pues prácticamente también el ambiente de la propia declaración es el mismo que con el cual convivimos el año pasado. Vamos a pasar a la siguiente lámina para visualizar que prácticamente, aun cuando en la pantalla anterior se nos hacían 3 preguntas, ustedes verifiquen que sería muy complicado que un contribuyente estuviera, más bien dicho, sería imposible que estuviera obligado a dictaminar o que pudiera optar por el dictamen, porque el dictamen dejó de ser obligatorio en 2014. Recuerden que apareció esta famosa declaración que se le llamó información sobre la situación fiscal. Luego en 2022 se reincorpora nuevamente la obligatoriedad del dictamen, pero vean el nivel de ingresos, 1.940 millones. Entonces, un contribuyente del reciclo no podría ubicarse ahí ni por el dictamen opcional que aún siendo opcional, deben de tener mínimo 157 millones de pesos, o sea, no se ubicaría por su nivel de ingresos, pero sí se podría ubicar en la información sobre la situación fiscal, no por el nivel de ingresos, sino por una fracción, la sexta, que se incorporó en 2022. Si estos contribuyentes llevan a cabo operaciones con partes relacionadas, estamos en la siguiente, entonces tendrían la obligación, imagínense, no importando su nivel de ingresos, no importando que no se hayan ubicado en otros supuestos, simplemente por haberse involucrado o por estar realizando operaciones con partes relacionadas. Si alguien tiene duda de que es una parte relacionada, recuerden que la definición está en el 179, quinto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual nos dice que 2 o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta, ya sea en la administración, control o capital de la otra. Entonces, y bien, es un poco más amplia la definición, pero a grandes rasgos creo que con esto podría quedar un poco claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Por este simple hecho, imagínense, un contribuyente pequeño podría estar involucrado en esta situación únicamente por haber realizado una operación con una parte relacionada, aun cuando su nivel de ingresos no lleguen a esas cantidades, que sí, ya son gigantescas para muchos. Afortunadamente, Resolución Miscelánea da la posibilidad de que únicamente se presente esta información sobre la situación fiscal si las operaciones que realizaron con esta parte relacionada fueron mayores a 13 millones, tratándose de actividades empresariales, o superiores a 3 millones cuando prestaron servicios profesionales. Y creo, queridos amigos, ya nada más dejamos cómo está el ambiente de la declaración. Sigue en 2 apartados, lo que es la determinación del impuesto, los estados financieros que nos están pidiendo estado de situación financiera y estado de resultados, y una conciliación contable fiscal. Está precargada la información de 2024, así que hay que vaciar con todos los retos porque viene el mismo mecánico latoso de precarga de la información de 2025. Y mis queridos amigos, lo que aquí Charlie nos está poniendo, pues es información adicional que les puede resultar de utilidad. Nos damos 2 láminas adelante, mi estimado Charlie, porque dentro de tutoriales, si alguien está interesado, el tutorial de pues el 1, 2, 3, 4, el 4, del 4, 5, creo que pueden ser los más interesantes porque son los actuales.
en donde hay publicaciones en este mismo canal de YouTube, pero bueno, en el apartado del SAT, del paso a paso del llenado de la declaración anual o del llenado de los estados financieros. Está en el siguiente ambiente, la siguiente pantalla nos despedimos, en donde está, es básico, pero bueno, sí es el primer acercamiento que ustedes tienen a un llenado de declaración, quizá les puede resultar de interés. Este año no emitió, no actualizó la guía de llenado que sí tuvimos el año pasado, pero sin embargo, si ustedes tienen la guía de llenado de 2024, puede resultarles de utilidad, dado que no hubo mayores cambios de profundidad y no hubo mayores preguntas. Espero que haya sido porque hayan estado muy atentos a esta charla. Les agradecemos su compañía, les recordamos, nos vemos. Yo voy a estar conectada también el jueves, como siempre, aprendiendo, escuchando a nuestro queridísimo Jesús Hernández, contador público, licenciado en Derecho, maestro. Entonces, siempre en estas reuniones aprendemos algo. Por favor, nos vemos, inscríbanse, nos vemos por ahí del jueves y para seguir aprendiendo y él va a abarcar todo lo que son declaraciones anuales de personas morales. Les agradecemos su presencia, su confianza. Si nos regalan un like, si esto les resultó de utilidad, pues se los agradeceríamos muchísimo porque eso mantiene vivo este espacio. Por lo pronto, hasta el próximo jueves con nuestra queridísima Edita. Que tengan éxito en sus declaraciones y en todo lo que emprendan en estos días. Muchísimas gracias.